Para analizar el desempeño que ha tenido nuestra economía en los últimos 4 años, lo más apropiado es dividirlo en 3 etapas. Una antes de la pandemia, una en plena pandemia y una después de la pandemia. Antes de la pandemia, la mayoría de indicadores económicos tenían un desempeño bajo y estable. Es el caso del crecimiento económico, la inflación, las tasas de interés, el dólar, el déficit de cuenta corriente y el déficit fiscal, entre otros. Una vez llega la pandemia, lo que vimos fue un deterioro de todos los indicadores económicos, ya que la economía entró en una de las recesiones más profundas que ha presentado en toda su historia. Para superar dicha recesión, el gobierno tuvo que endeudarse y ampliar el déficit fiscal de una manera significativa. Después de la pandemia, lo que hemos visto es que el crecimiento económico se ha recuperado significativamente, el desempleo también ya está a niveles prepandemia. En el caso del dólar, lo vemos en máximos históricos por temores a una recesión y a factores internos. Adicionalmente, también vemos una inflación que está galopante por fenómenos globales, un incremento en las tasas de interés que precisamente buscan controlar el incremento en la inflación, y por último tenemos un déficit fiscal y un endeudamiento del gobierno que continúa en niveles significativamente altos. Iván Duque deja una regla fiscal mejorada que hará que parte del incremento en los precios del petróleo se destinen a pagar la deuda pública nacional. Mientras tanto, el Banco de la República está haciendo su tarea contra la inflación. Pero el presidente también entrega un país en el que, pese a que todavía no llegamos al nivel de empleo previo a la pandemia y la inflación está cercana al 10%, se consume aceleradamente. Esto ha impulsado la recuperación económica, pero también ha impulsado el incremento de las importaciones, es decir, que nuestro déficit comercial y de cuenta corriente están creciendo. Además, faltan por recuperarse un poco más de la mitad de los colombianos que cayeron en pobreza monetaria en 2020, y muchos de los oficios a los que se dedicaban principalmente mujeres ya no existen por el cambio tecnológico. Nadie se ha encargado de enseñarles nuevos oficios para que consigan un empleo. Y como si fuera poco, buena parte de la recuperación laboral se la debemos a trabajos informales.